Bienvenidos un día mu ese a su canal favorito de salseo, intrigas y mucho amor. Estoy aquí, vuestra fiel servidora y confidente, lista para desentrar más menos a uno de los misterios mu ese comentados de los últimos tiempos, la verdad de True ese de Ande Eru párrafo el Kerem Bürsin. Su copyright. Llevamos meses aún más menos os incluso especulando, analizando cada mirada, cada sonrisa, cada interacción superíndice 3n. ¿Fueron novios? ¿Amigos? ¿Enemigos ocultos? La respuesta, mis queridos, es mucho mu ese compleja y fascinante de lo que jamú ese podríamos imaginar. Hoy vamos a sumergirnos en el corazu superíndice 3n de esta relación superíndice 3n, a analizar cada detalle, cada rumor y cada confirmación superíndice 3n para, finalmente, revelarles su secreto mejor guardado. Pero antes de empezar con este bombazo informativo, quiero recordarles que me apoyen muchísimo suscribiu copyright dose al canal. Justo abajo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas y chismecitos calientes. Y ahora agarren sus palomitas que esto empieza. Ande y Kerem. Dos nombres que cuando se juntan, provocan un verdadero terremoto mediático. Su química en pantalla, durante la grabación superíndice 3n de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, era innegable. Cada episodio era una prueba irrefutable de que entre ellos había algo mu, ese que una simple amistad. Las miradas CU superíndice 3 cómplices, las sonrisas tímidas, las bromas constantes. Era evidente. Pero CU superíndice 3 mo empezu superíndice 3 todo. Bueno, la historia cuenta que Ande y Kerem se conocieron durante los castings para la serie. Se rumorea, mis queridísimos, que la elección de los protagonistas fue un proceso largo y extenuante. La productora MF Yapm buscaba incansablemente a la pareja perfecta, capaz de transmitir la magia y la pasión que requería la historia de Eda y Serkan. Y vaya que la encontraron. Desde el primer momento hubo una conexión superíndice 3n especial. Ambos son personas muy carismáticas, talentosas y con una energía arrolladora. Ande, con su belleza natural y su mirada penetrante, ya era una estrella en ascenso gracias a sus papeles en series como Gunesinglar y Ask Laftanan Lamaz. Kerem, por su parte, había conquistado al público con su encanto irresistible y su talento actoral en producciones como Seref Meselesi y Mutese Mikili. La producción superíndice 3 en Enotu superíndice 3 enseguida la química entre ellos y, sin dudarlo, los eligieron para interpretar a Eda y Serkan, la pareja protagonista. Se comenta, se rumorea, que hubo una prueba crucial en la que Ande y Kerem improvisaron una escena juntos. La chispa fue instantánea. Los directores y productores quedaron boquiabiertos ante la naturalidad y la complicidad que se transmitía entre ellos. Estaba claro que eran la pareja perfecta para dar vida a Eda y Serkan. Durante el rodaje, la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem fue evolucionando poco a poco. Pasaron de ser compa más menos héroes de trabajo a amigos, y luego la magia hizo su trabajo. Las largas jornadas de grabación superíndice 3n, los viajes, las cenas juntos, todo contribuyó superíndice 3 a que surgiera algo mu ese profundo entre ellos. Imagínense, mis corazones, las horas interminables en el set, aprendiendo los guiones, ensayando las escenas, compartiendo risas y confidencias. Es inevitable que surja una conexión especial en esas circunstancias. Además, la serie se grabó en lugares preciosos, como Estambul y algunas zonas costeras de Turquía. Esos paisajes idílicos no hicieron más que aumentar el romanticismo en el ambiente. Los rumores sobre un posible romance empezaron a circular casi de inmediato. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Cada foto que publicaban en sus redes sociales era analizada al milímetro, buscando pistas que confirmaran lo que todos sospechaban. Y vaya si los fans tienen ojo clínico. Cada detalle, cada gesto, cada comentario era interpretado como una prueba irrefutable de que Ande y Kerem estaban enamorados. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas exclusivamente a analizar su relación, recopilando fotos, vídeos y noticias que alimentaban la esperanza de que su amor traspasara la pantalla. Y por supuesto, las pistas aparecían. Miradas que lo decían todo, comentarios cariñosos, gestos de complicidad. Era difícil negar que entre Ande y Kerem había algo mu ese que una simple amistad. Sus interacciones eran puro fuego. Pero ellos inteligentemente se mantuvieron en silencio. No confirmaron ni negaron nada.
Jugaron al despiste, dejando que los rumores siguieran creciendo. Algunos decuan que era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Y no podemos negar que la estrategia funcionó a la perfección. La expectación que generaba su posible romance contribuyó enormemente al éxito de Senkalkam. Otros que preferían mantener su relación superíndice 3n en privado para evitar la presión superíndice 3n medio tica. Y es que la fama tiene un precio. Estar constantemente en el ojo público puede ser muy agotador y afectar negativamente a una relación. La verdad es que ambos tenían razones válidas para ser cautelosos. Ande en particular, ha tenido malas experiencias con relaciones anteriores que se habían hecho públicas. Sabía lo difícil que era mantener una relación superíndice 3n bajo el escrutinio constante de la prensa y de los fans. La prensa turca es implacable. No perdonan ni un detalle y están siempre al acecho de cualquier escándalo. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad siempre sale a la luz. Y finalmente Hande y Kerem decidieron confirmar su relación superíndice 3n. Lo hicieron de una manera discreta, pero contundente. Publicaron unas fotos juntos en sus redes sociales, disfrutando de unas vacaciones en las Maldivas. ¡Ay, las Maldivas! El destino perfecto para una escapada romántica. Las imágenes hablaban por sus solas. Estaban enamorados y felices, y querían compartir su felicidad con el mundo. Se les veía radiantes disfrutando del sol, la playa y la compañía del otro. Un verdadero cuento de hadas. La reacción superíndice 3n de los fans fue, por supuesto, de euforia total. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación superíndice 3n y de apoyo. Todos estaban encantados de ver a Hande y Kerem juntos, felices y enamorados. Era como si sus sueños se hubieran hecho realidad. Los fans creían firmemente que su amor era genuino y que estaban destinados a estar juntos para siempre. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Su relación superíndice 3n era seguida de cerca por los medios de comunicación superíndice 3n y por los fans. Cada aparición superíndice 3n pública, cada entrevista, cada publicación superíndice 3n en redes sociales era analizada al detalle. No podían dar un paso en falso. La presión era enorme, pero ellos parecían manejarla con gracia y naturalidad. Se les veía compenetrados, enamorados y disfrutando de su relación. Pero lamentablemente la felicidad no dura para siempre. Después copyright ese de un tiempo, empezaron a circular rumores de crisis en la pareja. ¡Ay, los rumores! Siempre presentes en el mundo del espectáculo. Algunos decuan que las diferencias de carácter, las agendas apretadas y la presión superíndice 3n medio tica han hecho mella en la relación superíndice 3n. Se comentaba que Hande era una persona más extrovertida y social, mientras que Kerem era más reservado e introspectivo. También se decía que sus apretadas agendas de trabajo les impedían pasar tiempo juntos y que la presión mediática era asfixiante. Y finalmente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3n. La noticia fue un golpe duro para los fans, que habían depositado muchas esperanzas en la pareja. Fue como si se les cayera el mundo encima. Muchos se negaban a creerlo y esperaban que fuera solo un rumor más. Pero ¿Q copyright pasó superíndice 3 realmente entre Hande y Kerem? ¿Por Q copyright se separaron? Bueno, la verdad es que solo ellos lo saben con certeza. Pero según fuentes cercanas a la pareja, la separación superíndice 3n fue de mutuo acuerdo. Ambos se dieron cuenta de que a pesar del amor que se tenían, no eran compatibles a largo plazo. Las relaciones, mis amores, son un trabajo constante y a veces simplemente no funcionan, por mucho que queramos que sí. Las agendas de trabajo de ambos eran muy exigentes, lo que les impedía pasar tiempo juntos. Además, tenían diferentes prioridades en la vida. Hande estaba centrada en su carrera como actriz, mientras que Kerem quería explorar otras facetas artísticas, como la dirección superíndice 3n y la producción superíndice 3n. Dicen que Kerem siempre ha tenido inquietudes creativas más allá de la actuación y que quería enfocarse en proyectos personales que le permitieran desarrollarse como artista. Pero a pesar de la separación superíndice 3n, Hande y Kerem siguen manteniendo una buena relación superíndice 3n. Se respetan y se admiran mutuamente.
Saben que vivieron una historia de amor muy intensa y que siempre tendrú un lugar especial en el corazón superíndice 3N del otro. Y eso es lo importante. Aunque el amor romántico no haya funcionado, pueden seguir siendo amigos y apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Y aquí llegamos al punto clave, al secreto mejor guardado. La verdad es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem fue mucho ese que un simple romance de telenovela. Fue una conexión superíndice 3N profunda y sincera, basada en el respeto, la admiración superíndice 3N y el amor. A pesar de que la relación superíndice 3N no funcionó superíndice 3 a largo plazo, ambos aprendieron mucho el uno del otro y crecieron como personas. El amor, aunque termine, siempre deja una huella. La clave de su relación superíndice 3N, y quizá es la razón superíndice 3N por la que fue tan especial, fue la autenticidad. Ande y Kerem se mostraron tal y como eran, sin caras ni pretensiones. Se apoyaron mutuamente en los buenos y en los malos momentos, y compartieron sus alegrías y sus tristezas. Y eso es lo que enamoró al público. La gente se identificó con su relación porque era real, auténtica y llena de emociones. Y eso, mis queridos, es algo que no se puede fingir. La química entre Ande y Kerem era real, y eso es lo que hizo que su relación superíndice 3N fuera tan cautivadora para los fans. La química es un ingrediente fundamental en cualquier relación, ya sea en la vida real o en la ficción. Ahora, un aún más menos o después copyright ese de su separación superíndice 3N, ambos siguen triunfando en sus respectivas carreras. Ande sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, y Kerem estuvo explorando nuevas facetas artísticas. Y nos encanta verlos triunfar. Ambos son personas talentosas y trabajadoras que merecen todo el éxito del mundo. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, el legado de Ande y Kerem perdurará para siempre en el corazón superíndice 3N de sus fans. Su química en pantalla, su romance en la vida real y su separación superíndice 3N amistosa son un ejemplo de que el amor puede ser hermoso, intenso y a veces efímero. El amor es como una flor. A veces florece, a veces se marchita, pero siempre deja un aroma inolvidable. Y ahora, para redondear este chismecito jugoso, recapitulamos un poquito. Descubrimos CU superíndice 3 Mo Ande y Kerem se enamoraron en el set, CU superíndice 3 Mo mantuvieron su relación superíndice 3N en secreto y CU superíndice 3 Mo, finalmente, la hicieron pública. También copyright N exploramos las razones de su separación superíndice 3N y la importancia de su autenticidad. En definitiva, una historia de amor digna de una telenovela turca, ¿no creen? Una historia llena de pasión, intriga, romance y desamor. Pero mis chismosos favoritos aún hay más. Se rumorea, que después de la separación, ambos han seguido caminos diferentes en el amor. Han sido vistos con otras personas, pero hasta ahora, nada confirmado. ¿Será que están buscando nuevas oportunidades en el amor? ¿O quizás aún guardan un pedacito de su corazón para el otro? El tiempo lo dirá. Además, es importante destacar el impacto que tuvo su relación en la industria del entretenimiento turco. Ande y Kerem se convirtieron en un fenómeno mundial, abriendo las puertas a otros actores y producciones turcas en el mercado internacional. Su éxito fue un hito. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright investigando y contándoles todos los detalles sobre Ande y Kerem. Ahora, quiero saber qué copyright opinan ustedes. ¿Les gustaba la pareja? ¿Creen que volverán a estar juntos al buen dúo? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos llenos de salseo, intrigas y mucho amor. Los quiero. Hasta la superíndice 3 Sima.